¿Sabías que el presidente del Perú ordenó la esterilización de mujeres pobres e indígenas, así como si fueran animales en una campaña de esterilización, en donde les daban a los médicos $30 de comisión por cada mujer esterilizada? ¿Y que si una de estas mujeres se moría en la operación, los médicos se cagaban de risa? La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención quirúrgica de esterilización. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. Más de 270.000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, como parte del programa de salud reproductiva y planificación familiar, que de hecho, de salud reproductiva no tenía ni mierda, porque algunas mujeres las operaban en carpas, sin equipo médico adecuado, sin anestesia. Ellas te hablan y te dicen cuando fui, cuando me cortaron, cuando yo me acuerdo que me salió sangre, yo no sentí la anestesia, se reían, se burlaban y señoras lloraban porque dentro de esta barbarie las operaban por grupos de A3, de A4, de A12. Una narra que encontraban 12 mujeres en una sala de espera, una sala posterior a la de operaciones. No hubo ningún cuidado en los aspectos médicos y en las condiciones que se tenían que cumplir para una operación o un procedimiento, así fuera sencillo. Y lo peor de todo, esto era en contra de su voluntad. Las obligaban amenazándolas o engañándolas. Grité, lloré. Entonces yo le dije a la señorita, y la señorita me agarró, me dijo, hijita, espera, tú sin ti, no sé, pero ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Le dije así yo pensaba que mi tripa me están jalando, ¿no? Entonces mi hijita me dice, esto es un simple cortecito, ¿y para qué? Le dije, para que nunca tengas hijos. No, le dije, ¿por qué? Para no tener hijos, ustedes no me han dicho nada, a mí no me han dicho nada. Así estuvieran sufriendo de dolor, las seguían operando, porque los médicos tenían una meta que cumplir. Para ellos no eran mujeres, no eran personas, solo eran un número dentro de una meta impuesta por su excelentísimo señor presidente Alberto Fujimori. Y porque obviamente, por cada mujer pobre e indígena, te llevabas una comisión de $30. Me corta, no me ha puesto ninguna anestesia. ¿Usted sintió todo? Todo he sentido. El dolor fuerte, según a lo que me va cortando, más fuerte el dolor. Ay, la sangre que me está bajando también estoy sintiendo, caliente por aquí la sangre que me está bajando también estoy sintiendo. Gritaba, yo decía, doctor, por favor, me duele. Y me dice, no seas cobarde, ¿por qué eres tan cobarde? Un corte pequeñito te estamos haciendo, me dice, doctor, por favor, me duele. Le digo, pues no. Entonces las enfermeras a ambos lados, acá está una enfermera, acá está el doctor. Entonces empecé a acomodar mi mano. Ya no aguantaba el dolor, ya empecé a acomodar a la camilla mi mano. No solo, señorita, me levanté. Le golpeé a su cara del doctor. Cuando le golpeó la mascarilla que tenía en la cara, le he sacado. Le reconocí al doctor quién era, un doctor médico Crespo había sido, y le reconocí, le dije, doctor, tú no eres consciente, yo soy una mujer, tú no has nacido de una mujer para que me hagas eso. Y disculpa el sarcasmo, pero esto pasó hace 30 años y la gente solo lo menciona como si fuera un delito más de violación de derechos humanos que cometió Fujimori. No, huevón, no fue un delito más. Esto fue completamente deliberado. ¿Qué? ¿No me crees? Excelentísimo señor presidente, por medio de la presente y según lo conversado el día de hoy, me permito adjuntarle las estadísticas del programa de planificación familiar en lo referente a AQV al mes de marzo del año en curso. AQV es anticoncepción quirúrgica voluntaria. Como podrá usted apreciar, señor presidente, existe un incremento de 79% respecto de las cifras correspondientes al primer trimestre del año 1996. Sin embargo, tal como lo reflejan las cifras al mes de marzo, estamos aún por debajo de los promedios mensuales esperados para lograr las metas previstas para el año 1997. Y obviamente frente a esto, tuvieron que meterle el acelerador. ¡Qué indignante! ¿Cómo es posible que las mujeres pobres e indígenas sigan procreando? Tenemos que hacer algo. Por eso, 4 meses después, Lima, 6 de agosto de 1997. Excelentísimo señor presidente, por medio del presente me permito hacerle llegar las cifras correspondientes al programa de planificación familiar al cierre del mes de julio. Como podrá usted apreciar, por los primeros 7 meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64.831 AQV, lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150.000 para el año 1997. Y obviamente, había mujeres que no aguantaban esta tortura y terminaban muriendo. Eran las 4 de la tarde y ella no volvía.
no volvía. Se supone que era una operación muy sencilla, que no iba a tardar más de 20 minutos, 30 minutos. Y nos encontramos con una sorpresa, ¿no? En realidad nos indicaron de que ella había tenido complicaciones y que había sido necesario trasladarla al Hospital Regional de Piura. Yo personalmente me movilicé a esa Piura. Me enteré que Celia ya no estaba en el Hospital Regional y había sido trasladada a la clínica San Miguel de Piura. El cuadro que se presentó era muy triste y nos indicaban de que había sufrido un paro cardíaco y había estado aproximadamente o algo más de 2 horas sin que tenga irrigación de oxígeno al cerebro y nunca pudo recuperarse. El día 19 de julio, Celia falleció. Si eres pobre o indígena, tu vida no importa, ni mucho menos la de tu esposa. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con la meta del excelentísimo señor presidente Alberto Fujimori, carajo. ¿Aún no te queda claro? Aquí tienes otro ejemplo. Luego de la operación, sufre una infección postoperatoria y no es atendida a tiempo por los médicos del distrito de La Encañada, en Cajamarca. Y donde yo pedía que ella tenga reposo, pues que era de unos 3 o 4 días. Y donde le dieron su alta a las 5 de la tarde. Y donde yo me regresé nuevamente al hospital y yo pedía que lo regrese para que venga mi esposa como fue pues sana y buena. Yo lo bajé trayéndolo para acá en la ambulancia. Lo bajé a ella, pero deshecha. Lo llegué, pero ya ella total mal, porque lo sentía el cerebro, lo sentía la columna, le venía vómitos. Entonces, a los 2 días, los doctores me dijeron que eso es cuestión de la anestesia. Y me dijo que agarre un fósforo y lo prenda, yo me dijo, al brazo izquierdo. Que si lo bota al brazo izquierdo, me dijo, entonces está haciéndose la cojuda. Y donde cuando ya falleció, me voy nuevamente a sentar la papeleta de función, donde salió el doctor Martín Ormeños y me dijo, cállate, ya no, pues hermano, nos sucedió esta desgracia. Pero yo en ningún momento me podía callar, ni en ningún momento podía estar tranquilo por haber quitarme a mi esposa, pues, de lo sana y buena. Y por si aún no te queda claro que las operaban a la fuerza, aquí te dejo otros testimonios. Hukutema guardia apayjum sai ganas nas kose hai ko chen manja ko spang narang hai ko rangnas hermam chen operaci ko moran operaci kuran hai ko manja ko spang chen kono che operaci seman fana gane mal ka pune mana ima bal khem bale intrasen nis basaira jonga kepti che pe manjeres khale kan che ashkata wanis khata apem shan ko ki kamila tangay mang ashkat che Y recuerda que solo te he hablado de las consecuencias de que te operen peor que un animal callejero, y no te he hablado del impacto psicológico que genera el que te engañen y te esterilicen a la fuerza, porque si hablamos de esos casos, que son casi la totalidad, el video se hace eterno. Como ya no puedes tener hijos, ya no sirve. Claro. Te dicen, ¿y tú crees eso? Sí, creo. Ya me pasa de a mi cabeza, quiero morir nomás ya. ¿Tanto así? Sí. Nosotros vivimos en el campo, donde sufrimos. La política de cómo el Fujimori ha decretado que nos devuelva la salud. Julia encuentra 243 testimonios con evidencia pura y documentos que el presidente mandaba a los centros médicos, a las DIROES. Antes había otra organización interna de salud, pero encuentra documentos donde se recomendaba el cumplimiento de cuotas a los médicos y toda la organización que aquello pretendían. Y si a eso le sumas el enorme machismo que existe en esas comunidades, el resultado es 1000 veces peor. Y dicho y hecho, 3 días de operada, mami, mi esposo llegó y tenía que contarle yo. ¿Para qué? Él me acabó a patas, toda la barriga me reventó.
todo el punto que estaba cosido, él me reventó a patadas. De ahí me dijo, vete, ahora te largas, lleva a tus hijos y lárgate. ¿Qué te han hecho? ¿Qué cosa te han maltratado? Anda a la posta, pues, ¿qué te han hecho? Tú eres una prostituta, tú eres una puta, porque te han cortado sin decirme. Si me han hablado, me ha pisado, todo ojo verde me ha ido. Donde mi hermano, entonces mi hermano me ha hecho curar. Escuchemos qué dice la hija del excelentísimo señor presidente Alberto Fujimori al respecto. Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar. Pero es víctima que no reconocen haber dado su consentimiento, por qué mal llamado? Entonces, en todo caso, esperaremos la resolución judicial para poder tomar una decisión. No fueron esterilizaciones forzadas, hermano. Los engaños, las amenazas, las operaciones sin anestesia, las muertes, a todo eso se le llama planificación familiar. Y todos los que la apoyan piensan igual. Este término esterilización forzada, como lo señalas también al inicio del programa, es un término acuñado con perversidad por este grupo de ONGs para poder estigmatizar este tema, olvidándose que el programa era un programa de salud reproductiva ante una situación pavorosa. Hay testimonios que dicen todo lo contrario, ¿no? Hay personas que han perseverado, que han insistido. Yo puedo dar testimonios, y de pero eso acuerdo se tiene que comprobar. a la información que tengo es justamente atendiendo a esos testimonios que se reabre una... ¿Te das cuenta cómo no les importan las declaraciones de todas esas mujeres? Ese es el discurso de todos los fujimoristas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Caviar de hoy viernes. El Perú, voy a centrarme en un solo tema. El Perú es un país que vive de mucho mito, hay mucha mentira. Entonces toca hablar hoy día de las esterilizaciones forzadas. Una mentira que levantaron los rojos y los curas. Las denuncias que recogió la Defensoría del Pueblo fueron 773. Y de esas 673, solamente 61 eran esterilizaciones sin consentimiento. Aceptemos que son 1.300 denuncias, que no son 61 ni 700 y pico. Son las 1.300 que hay en el juicio. ¿Ya? ¿Sabe cuántos 1.300 y 300.000 casos? 0.43. ¿Hubo muchas muertes? Tampoco. Fallecieron 5 personas. 0.0016 de las intervenidas. Solo se tiene registro de que murieron 5 mujeres, hermano. ¿Qué chucha te quejas? Y me dijo, cállate, ya no, pues hermano, no sucedió esta desgracia. Pero yo en ningún momento me podía callar, ni en ningún momento podía estar tranquilo por haber quitarme a mi esposa, pues, de lo sana y buena. ¿Hubo muchas muertes? Tampoco. Fallecieron 5 personas. ¿Cómo me llega el pinche este huevón? Su abuelo debe estar retorciéndose en su tumba. Pero te pongo otro ejemplo, para que veas que hasta los periodistas tienen este mismo discurso de mierda. Del total de estas 272.028 intervenciones de ligaduras de trompas, 61 casos, 61, escuchen bien, en que se había determinado que las mujeres que habían sido esterilizadas no habían dado el consentimiento debido, el consentimiento informado, como se llama. 61. Escucha bien, hermano, de las 773 denuncias que se dignaron a recoger, solo se comprobó que a 61 de esas mujeres se las forzó a ser esterilizadas. ¿Qué son 61 mujeres indígenas pobres obligadas a ser operadas, hermano? Y todas las demás mujeres que no pudieron siquiera hacer su denuncia porque fueron abandonadas o porque son analfabetas, ¿qué chuchi importan, sí o no? Llega una solicitud de un grupo de campesinas que firmaban hasta con su huella digital y pedían ayuda. ¿Por qué no escribían? Porque no sabían escribir, ¿no? Pero su textito era, necesitamos ayuda, algo nos están haciendo en el cuerpo. Ahora te das cuenta cómo han pasado 3 décadas y la siguen tratando como basura. ¿Tú en serio crees que lo que está pasando en estas elecciones es nuevo? Y yo no pretendo acá defender a la señora Keiko Fujimori, que tiene en este momento un ejército de medios defendiéndola, pero le quiero recordar a esos medios que esto que yo les estoy contando se lo ocultaron a la gente y ahora se enferman por el anti-Keiko. ¡Ay! Hay mucho anti-Keiko en el Perú. ¿Y quién envenenó a la gente con el anti-Keiko? Y no pretendo defender a Keiko por si acaso, pero el anti-Keiko es un veneno. A ti te ha metido la idea de que las mujeres pobres e indígenas importan. Ya pues, huevón, no me jodas. Si a ti te indigna que haya gente que salga a decir esto... ¡Qué rabia estos huevones! Son andinos burros, ¿sabes? ¿Qué pasa con ellos? No les llegue el oxígeno al puto cerebro. Es que yo no aguanto, yo no comprendo qué les pasa a estos serranos. Déjame decirte que si tú pensabas votar por Keiko, estás haciendo el mismo daño.
Porque, aunque no sueltes comentarios racistas o clasistas, terminas apoyando un gobierno que esterilizó mujeres solo por ser pobres o indígenas. Y eso fue lo más leve, porque también fue un gobierno que tildó de terroristas a personas que solo eran pobres o indígenas, para luego justificar su masacre. Y eso no pasó una, ni dos, ni tres veces, y todavía han pasado 3 décadas, y los mismos defensores de ese gobierno siguen haciendo lo mismo. Y si piensas que son casos aislados, déjame preguntarte, ¿cuántas personas inocentes tienen que morir para que lo consideres relevante? Porque qué fácil es decir que fue un mal necesario cuando no fue tu familia la que masacraron y tiraron en una zanja. O de nuevo, qué fácil es decir que las esterilizaciones forzadas eran necesarias cuando no fue tu madre ni tu hermana la que esterilizaron en una carpa como si fuera un perro callejero, solo porque los médicos tenían que cumplir una meta de su excelentísimo presidente Alberto Fujimori. Pero no te preocupes, si piensas que los pobres e indígenas son una enfermedad, piensas exactamente igual que los médicos de la época. Una víctima de Pisgas, Huánuco, por ejemplo, fue detenida en la calle por practicantes médicos en octubre de 1996. La llevaron junto con otras mujeres al Centro Médico de la Unión, aproximadamente a 2 horas andando de su pueblo. Ella declaró que era analfabeta y no firmó nada. La sedaron y cuando despertó, las enfermeras le dijeron: «Ya no tendrás hijos, te hemos curado». Sentía fuertes dolores en el abdomen, pero fue dada de alta inmediatamente y tuvo que regresar andando a su casa sin ningún cuidado posoperatorio. Cuando su esposo descubrió que había sido esterilizada, la abandonó. Las víctimas informaron al comité que fueron interceptadas y subidas a la fuerza en camiones como ganado a centros de salud temporales, donde, como describió una de las víctimas, los practicantes médicos estaban afilando cuchillos y nos cortaron como animales. Y esto no me lo he inventado yo, son las declaraciones que compartió el Comité de la ONU encargado de la eliminación de la discriminación contra la mujer. Pero si esto no es suficiente para ti, aquí tienes otra declaración. Quilla se despertó horas más tarde, y el personal de salud que la atendía le dijo que ya no iba a seguir pariendo como un animal. Era 1996. Y esta es una nota periodística de BBC. Entonces, aunque los políticos, periodistas y fanáticos de este país quieran ocultar la realidad, no se puede. ¡Ay! Hay mucho anti-Keiko en el Perú. ¿Y quién envenenó a la gente con el anti-Keiko? Pero claro, si sigues pensando que todo esto está justificado, es porque sabes que esto nunca te pasaría a ti, porque no eres pobre ni indígena. Dije, doctor, tú no eres consciente. Yo soy una mujer, tú no has nacido de una mujer para que me hagas eso. Y de nuevo, mira qué es lo que sale a decir Keiko. Un poquito más de respeto con las mujeres, que somos muchas en nuestro país que trabajamos. Y yo por eso hoy quiero dirigirme a ustedes, mujeres, de mamá a mamá. Somos nosotras las que vamos a definir esta elección. Son ustedes las que se encargan de criar a sus hijos, de sacar adelante a sus familias. Les pido que no pierdan la fe. Te lo digo de mamá a mamá. Palabra de mujer. ¡Qué cínica, Dios mío! Es igual de mentirosa que su padre. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. No tenemos ni agua ni desagüe. Ya el baño, como decía, se repletó ya. Entonces, como yo estoy sola, no hay quien me lo haga, entonces yo voy cupo al campo, me voy al cerro. Entonces, ¿los pobres merecen tener hijos? Mira, siendo completamente objetivos... Acá en esta ollita voy a hacer mi estofadito de pollo. Pobreza de la dura. La señora María es pobre crónica. Pero ahora los nuevos estudios demuestran que no todos los pobres son iguales. La pobreza va cambiando. Sí merecen tener hijos. ¿Por qué? Porque es un derecho. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Y los derechos humanos, aunque no lo creas, no son solo para las personas con dinero. Es para todas las personas en general, por el simple hecho de ser personas. Pero como hemos visto a lo largo de este video, a muchas personas no les importan los derechos humanos. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. Así que voy a darte un argumento más objetivo. ¿Qué significa ser pobre? Significa carecer de los recursos económicos necesarios para acceder a servicios básicos como vivienda, salud, educación y alimentación. ¿Y qué es la pobreza? La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona.
Entonces, una persona pobre es aquel que no tiene los recursos necesarios para vivir. Y ahora déjame preguntarte, ¿quién es el encargado de brindarle a las personas estos servicios básicos? ¿Quién crees? Es el Estado. El rol del Estado es proveer el marco necesario para el desarrollo pleno de sus habitantes, garantizando los derechos fundamentales, específicamente, garantizando servicios sociales. Es más, una de las funciones específicas del Estado es la reducción de la pobreza. Es más, tenemos un ministerio exclusivamente para eso. Se llama Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde su única función es mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Pero si a pesar de todo eso, sigues pensando que no es responsabilidad del Estado y por ende del gobierno eliminar la situación de pobreza, está bien, te daré otra perspectiva. El pobre no es pobre porque quiere. De hecho, tú no elegiste dónde nacer, ni con quiénes, ni el cómo. Aunque no lo creas, no elegiste absolutamente nada. Y en el caso que hubieras nacido en una condición de pobreza, salir de esa condición no es sencillo. Es más, en ese escenario solo existen dos opciones. Si dices que los pobres no merecen tener hijos, bajo esa premisa, si tu familia hubiera sido pobre, tú no deberías haber nacido. O en el segundo escenario, eras pobre y dejaste de serlo, porque, oh sorpresa, la pobreza no es una enfermedad, es una condición que puede y debe ser cambiada. Y te pongo este ejemplo lógico tan simple, porque la gente se olvida que la lucha es contra la pobreza, no contra los pobres. Pero tú me puedes decir, estás mal, con tu narrativa estás normalizando la pobreza, entiende que los pobres son una carga, y como son una carga, hay que esterilizarlos. Me cortan y no me ha puesto ninguna anestesia. ¿Usted sintió todo? Todo he sentido. El dolor fuerte, ya cuando según a lo que me va cortando más fuerte el dolor. Le reconocí al doctor quién era, un doctor médico Crespo había sido, y le reconocí y le dije, doctor, tú no eres consciente, yo soy una mujer, tú no has nacido de una mujer para que me hagas eso. Claro, ahora todo lo anterior que te he dicho suena un poco absurdo, pero recuerda que eso es justo lo que pasó. A estas mujeres las esterilizaron solo por ser pobres e indígenas. Pero de nuevo, tú me dices a mí, tú sabes que en la situación actual del país, una persona que está en condición de pobreza no debería tener un hijo que no pueda alimentar, porque sería hacerle un daño, y es un daño tanto para esa misma madre como para su hijo. ¿Y sabes qué? Te doy la razón. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama planificación familiar. Y dentro de esa planificación familiar está la educación sexual y los métodos anticonceptivos, que de hecho, de nuevo, es obligación del Estado brindarlos. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa educación sexual, para usar los preservativos y todo lo demás, el mismo gobierno lo está censurando. Explícame cómo se supone que sepan de planificación familiar si le quitas la educación sexual integral, teniendo en cuenta que la educación pública a la que acceden ya es deficiente. ¿Te das cuenta cómo los mismos que los marginan, diciéndole que no deben tener hijos, son los mismos que apoyan que no se les enseñe educación sexual integral y a la vez son los mismos que justifican las esterilizaciones forzadas? Es alucinante. Y de nuevo, hago la misma pregunta. ¿Los pobres merecen tener hijos? ¿Quién determina quién tiene derecho a tener hijos? ¿Tú? ¿Yo? ¿Los que tienen el dinero suficiente? ¿El Estado? Se supone que todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser humanos. Que por lo menos, frente a la ley, valemos lo mismo, ¿cierto? Pero tú me puedes decir, ¿cómo es posible que alguien que no tiene ni dinero para comer piense en tener un hijo? Es inaudito. A ver, dejando de lado que en el inicio de los tiempos como humanidad ninguno de nosotros tenía dinero porque no existía dinero y teníamos que cazar para comer y tampoco teníamos terrenos porque éramos nómadas y de hecho nosotros le expropiábamos los terrenos a las demás especies, quitando todo eso, si tú piensas que una persona sin recursos no debería tener hijos, entonces dime, ¿los esclavos no merecían reproducirse? Y capaz piensas que es una idea muy alejada, pero la esclavitud se abolió hace menos de 2 siglos. De hecho, tienes la historia de los cimarrones, esclavos que escaparon o que fueron liberados por sus dueños. ¿Acaso ellos, por ser pobres, no merecían haber formado una familia? Pero seguro piensas que me estoy yendo muy atrás. Entonces, te pongo un escenario actual. Las víctimas del genocidio en Gaza, a las que le volaron la casa, bueno, les volaron todo el edificio. ¿Esas familias ya no merecen tener hijos? Porque muchas de ellas no solo ya no tienen dinero, sino que ya no tienen acceso a servicios básicos, porque también le lanzaron misiles a los hospitales, a los mercados. Le lanzaron misiles a todo. Son personas pobres porque ya no tienen los recursos necesarios para vivir. Entonces, ¿ellos por estar en condición de pobreza ya no merecen tener hijos? ¿O solo los que han logrado acceder como refugiados a otros países, a pesar de seguir siendo pobres, sí merecen tener hijos? Capaz, aquí sí podríamos hacer una división en donde los que se salvaron tengan hijos y los que no lograron salvarse y siguen en ese infierno, que se jodan, ¿sí o no?
Es más, tienes razón, hay que ser más justos, hay que esterilizarlos a todos. Así ya nos aseguramos de que no siga aumentando la pobreza y de paso le damos una mano al sionismo. ¿Ves que no tiene sentido? Entonces, ¿por qué justificas las esterilizaciones forzadas? ¿Ves que es un sinsentido? No puedes esterilizar a alguien solo por ser pobre. La pobreza no es una enfermedad terminal. Y es más, ¿qué tanto nos hemos degradado como sociedad que la única situación en la que hemos normalizado esterilizar a las personas es cuando son pobres? Ni siquiera a los violadores se les esteriliza. Pero en este país es tanto el nivel de clasismo y racismo que el gobierno decidió que debía esterilizar a las mujeres como animales solo por ser pobres o indígenas. Y te repito, estas esterilizaciones nunca buscaron acabar con la pobreza, buscaban acabar con los pobres, es diferente. Bueno, de hecho buscaban acabar con las personas indígenas, porque por si no lo sabías, desde hace siglos en este país se busca erradicar a los indígenas. Los indios, que nunca habían tenido esas oportunidades en el pasado, tampoco las tendrían ahora. Ellos debían ser marginados, excluidos de todo proyecto nacional. Aún en 1931, cuando las teorías racistas parecían retroceder, en el Congreso de la República de ese tiempo, se escuchó una propuesta francamente delirante. El representante de Ayacucho pidió la prohibición del derecho de procreación de los indios y que los niños, ya nacidos, fueran separados de sus padres y entregados a reservaciones dirigidas por sacerdotes de origen español, para que de una vez y para siempre olvidaran la lengua quechua y las costumbres de sus antepasados. Fuerza Popular. Yo estoy a favor de una política de planificación familiar, en donde se le tenga que educar a las mujeres y darle... ¿Estaría a favor de esterilizaciones nuevamente? Las mal llamadas esterilizaciones forzadas fue parte de una narrativa de izquierda y de una narrativa caviar. Lo que el gobierno de mi padre hizo es empoderar a las mujeres y en eso estoy absolutamente de acuerdo. ¿Tú en serio crees que Keiko es diferente a su padre? Entonces yo les quiero decir que quiero ser presidenta, primero para gobernar como lo hizo mi padre. No solo dice orgullosa que gobernará como su padre, sino que niega los mismos delitos que él cometió. Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar. Que no reconoce haber dado su consentimiento, por ende es algo... ¿Por qué mal llamado? Entonces, en todo caso, esperaremos la resolución judicial. Y todavía sale a pedir respeto por las mujeres, solo para acto seguido pedirle sus votos. Un poquito más de respeto con las mujeres. Y yo por eso hoy quiero dirigirme a ustedes, mujeres, de mamá a mamá. Somos nosotras las que vamos a definir esta elección. Es tan cínica como su padre, porque también él mismo dijo que las mujeres peruanas deberían ser dueñas de su destino y después las esterilizó a la fuerza. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Y lo más hipócrita de Keiko no son solo sus declaraciones, sino que tiene el descaro de ir a Ayacucho en secreto y vestirse como los locales. Durante todos estos años han dicho tantas mentiras de mí. Yo no he sido presidenta todavía, pero me han echado la culpa de todo sin haber sido presidenta. ¿Acaso no sabes que las mujeres ayacuchanas fueron de las más afectadas por las esterilizaciones? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado al Estado peruano responsable de las esterilizaciones forzadas como grave violación a los derechos humanos. Ha encontrado al Estado responsable porque lo hizo mediante una política de Estado, porque fue un gobierno que debe ser investigado, porque fue durante el régimen de Alberto Fujimori. Es una verdad histórica innegable. No hay como luego justicia a los señores periodistas.
No se le moleco, pobre casa que ta moleco. Ama que no me vinculata, o me jata y la ta ama woman. Ama que nada no hay cosa. Es posible con saca que va woman. Wish to jata y que abandonasta. Anticuro no hay solo fue con nada. Mala festejada agora culto. Quando a mala sai com 15 batalha passagem. Mala quando acaba avançar, porque não vai comer avança nada. Cada justiça, cada reparação vai como. E mas tem mala reparando branco. Que acaba com a casa para o banco com alto que vai passar por escasso, pero não vai passar em campo senão jamás. E não, Ricardo, medio cuerpo muerto, pero nosotros hemos sido obligados a sacarlos de sus casas por los médicos, costas, de salud, engañados. A ellos nos han cerrado las puertas para hacer estas esterilizaciones. No nos han dado a conocer qué es lo que pasaba con nuestro cuerpo. Y podría seguir poniéndote fragmentos de documentales, pero este video ya tiene 4 partes. Creo que está más que claro cómo el gobierno las trató deliberadamente como basura. Prácticamente decidieron que estas mujeres, por ser pobres e indígenas, no merecían tener hijos, y si morían en el proceso de esterilización, no les importaba. Mira cómo sonríe el doctor, es una esterilización más a la lista. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo todo el daño que se causó, ¿qué tan basura de ser humano tienes que ser para seguir negándolo 30 años después? Sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar. Las mal llamadas esterilizaciones forzadas fue parte de una narrativa de izquierda y de una narrativa caviar. Lo que el gobierno de mi padre hizo es empoderar a las mujeres y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Decirles que les hablas de mamá, mamá, luego de que fueran esterilizadas. Mujeres, de mamá a mamá. Somos nosotras las que vamos a definir esta elección. Y finalmente vestirte como ellas para hacernos pensar a nosotros de que ya no te odian. Me emociona escuchar el cariño y el recuerdo que le tienen a mi padre. ¿En serio no te das cuenta del descaro, de la hipocresía? Y ten en cuenta que solo te estoy hablando de un caso. Todo el video ha sido en base a las esterilizaciones forzadas, que es tan solo uno de los delitos de lesa humanidad más normalizados. Pero podríamos hablar de que hace tan solo 3 años masacraron a 50 personas y 10 de esas personas eran de Ayacucho. ¿Por qué? ¿Por qué le han matado a mi hijo? El único un hijo yo tenía en su herencia que me ayudaba en todo, trabajando, estudiando. Me decía, mami, 2 años más, yo voy a trabajar. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué esa mujer la ha matado? Le odio de verdaderamente. Entonces, en serio, Dios, ¿cómo es posible que haya personas que vean esto y no les provoque náuseas? Y peor aún, que siquiera la consideren una opción. Y nunca falta la persona que pregunte, ¿qué tiene que ver Keiko en las masacres si eso pasó en el gobierno de Dina? ¿Sabes qué tiene que ver? Que Keiko la blindó, su partido bloqueó todas las mociones de vacancia que se presentaron. Las masacres comenzaron en diciembre del 2022 y desde entonces Fuerza Popular votó en contra de todas las mociones de vacancia que llegaron al pleno del Congreso. Votaron 7 veces en contra de la vacancia. Keiko mantuvo a Dina en el gobierno para poder manipularla sin importar que ese mismo gobierno haya matado a 50 personas. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Usted cree que deba terminar su periodo? No se justifica. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo acordado. El mismo Alberto Fujimori lo dijo, no se justifica. Que hayan matado a 50 peruanos no justifica que se vaya Dina y se adelanten las elecciones, porque el Fujimorismo, o sea Keiko, ya decidió que tenemos que quedarnos en el poder hasta el 2026. No hay nada que debatir, tenemos un pacto mafioso que nos permite dirigir el país, no solo el Congreso, porque tenemos a la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, tenemos hasta el Fiscal de la Nación. ¿Y qué? ¿De nuevo no me crees? La Fiscalía de la Nación no debe investigar. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, desactivó el equipo especial Lavallato, que investigaba a Keiko, desactivó el EFICOP, que investigaba a Dina, desactivó el equipo especial que investigaba el caso Cuellos Blancos. Sí, ese es el caso que lo investigaba él. Sí, pero hermano, ¿qué tal? Y se preocupa ya usted servir, ¿no? ¿Qué?
Tan rápido te olvidaste que él estaba involucrado en el caso de los violadores de niñas que fueron liberados porque supuestamente una niña de 13 años se comportaba como una mayor de edad. Con el ridículo argumento de que el violador no sabía que la niña tenía 13 porque su forma de comportarse era el de una persona mayor. O porque una niña de 11 años no fue desvirgada por completo. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? O porque a la niña de 4 años que violaron solo se lo hicieron por la boca. Ven, vamos a leerlo juntos. Se confirmó la condena de 30 años de prisión impuesta al violador de una niña de 4 años. Aunque la pena prevista es de cadena perpetua, se señaló que la pena era adecuada porque solo hubo acceso carnal vía bucal, no habiéndose causado lesiones o daños genitales de la víctima. ¿Esto te parece fuerte? Entonces, ¿por qué mierda aún hay gente que está de acuerdo en que hayan removido a Adele Espinosa para poner a este sujeto? Dime, ¿te hicieron llegar tus libritos? No. No, todavía. No, sí te han hecho llegar. Y si no, te damos el lunes. Verifica. Pero si hay gente que votó por Keiko, aún sabiendo que gracias a ella Inostroza escapó, no me sorprende. Y no te hablo más de estos casos, porque ya he hecho videos hablándote de Inostroza, de Tomás Gálvez, de la inhabilitación de Adele Espinosa y hasta de las muertes en las manifestaciones, en donde te expliqué y te narré cómo los militares mataron a los niños. Según los informes de la fiscalía, claro, porque no tienes por qué creerme a mí, tienes que creerle a los que se encargan de investigar estos crímenes de lesa humanidad. Pero, oh coincidencia, justo el equipo que investigaba a las víctimas en las protestas del 2022 y 2023 también lo desactivaron. Sí, el cuarto equipo especial que desactivó Tomás Hermanito Gálvez fue el EFICAVIP. Gracias a él, todas esas personas que perdieron a sus familias, todos los niños que murieron y los que quedaron con daño permanente, todos ellos no recibirán justicia. Así que recuerda. Fuerza Popular y el Fujimorismo, así lo acordado. Me gustaría que mi contrincante por primera vez en la historia pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. ¿Por qué Pedro Castillo le ganó a Keiko en el 2021? Mira, vamos a recapitular. Quiero que lo veas así. Tienes un gran porcentaje de la población que no es de Lima, porque, aunque no lo creas, el Perú no es solo Lima, que desde hace años no recibe ningún apoyo del Estado. Están completamente olvidados por el gobierno y a merced de las economías ilegales, porque sí, en este país lo único que importa es el dinero. Y eso no es todo. Históricamente, a estas personas las han marginado, pero cuando digo marginar, no me refiero solo al racismo y al clasismo. Me refiero a una exclusión social tan predominante que muchos han llegado a tal punto de ni siquiera considerarlas personas. No encontramos justicia, a mi hijo han matado, fácil, ¿no? Queremos justicia. Solo basta con recordar los últimos 50 años. A las personas de provincias como Ayacucho, los terroristas los masacraron. Tienes la masacre de Lucanamarca, donde miembros del Sendero Luminoso asesinaron a 69 campesinos, incluyendo mujeres y niños. Y también tienes la masacre de Soras, en donde senderistas tomaron un autobús y comenzaron a matar personas en cada parada hasta llegar a Soras, en donde en solo un día llegaron a asesinar a más de 100 personas. Y por si eso fuera poco, luego de que los masacraran los terroristas, también los masacraron los militares. Tienes la masacre de Acomarca, en donde 25 soldados, miembros de una patrulla militar, ordenaron a los pobladores reunirse en un lugar cercado para matarlos. Claro que las mujeres primero las violaron antes de matarlas. Ese es el modus operandi de los militares. Más de 69 comuneros fueron masacrados, y cabe resaltar que he repetido la palabra masacre más de 10 veces porque una cosa es que te maten y otra cosa es que te acribillen, te violen, le lancen una granada a tu cuerpo y luego lo incineren. Aquí les dejo el libro para que lo lean ustedes mismos, porque si les cuento más, me terminarán baneando el video de nuevo. Y también tienes la masacre de Cayara, pero escúchame, este caso sí es bien, pero bien pendejo. Solo mira este titular. Si pensabas que lo que te acabo de contar que hicieron los militares en la comarca fue fuerte, esta es la segunda entrega, clasificación R, más violenta y más sangrienta, imposible de narrar, no solo por lo ocurrido, sino porque se necesita mucho contexto, y no para justificar algo, sino para que dimensiones la atrocidad que fue. Pero bueno, ya te mencioné 2 masacres terroristas y 2 masacres por parte de los militares, ya sabes, para equiparar la narrativa. Porque si solo hablas de terrorismo, eres un facho de extrema derecha, y si solo hablas de crímenes de lesa humanidad cometido por el ejército y el gobierno, pues eres un terruco de extrema izquierda. Pero, crímenes aparte, tiene que quedarte bien en claro que la gente de provincia, indígena, campesinos y yo comuneros,
siempre fueron las víctimas, tanto del terrorismo como del propio ejército. Por algo se le llama conflicto armado interno, y esta polarización que trata de justificar una masacre, que no sé en qué cabeza cabe, que siquiera se pueda justificar una masacre sin importar cuál carajo sea el bando, solo genera que, de nuevo, confundas a estas personas con cómplices, cuando en realidad ellos siempre fueron las víctimas. Pero sigamos, esto pasó en los 80. En los 90, lo que siguió fue la legitimización de esa marginación, ya no solo porque por el simple hecho de ser provinciano supuestamente ya eras terrorista, sino porque podían desaparecer a tu hijo y ninguna autoridad te iba a ayudar, podían violarte a ti o a tu esposa, y como para ellos tu vida no valía nada, de nuevo, nadie te iba a ayudar. En algunos casos, con suerte hubo justicia 30 años después, y justicia entre comillas, porque una condena sin reparación civil solo sirve como premio de consuelo. Después de todo, a Fujimori lo indultaron, y luego se fue al infierno, sin pagar ni un solo sol de los 57 millones de soles de reparación civil que debía. Gracias por cierto, PPK. Ya falta poco para que lo acompañes. Y todavía ahora sales con Keiko, justo en campaña, y justo cuando archivan tu investigación. Claro, ya te olvidaste de todo lo que te hice en el 2016, pero de nuevo me estoy yendo del tema. Y hasta capaz, pienses que estoy mezclando muchas cosas, como siempre, pero es que es difícil resumir 30 años de abusos en tan solo 5 minutos de video. Por algo, esta es la quinta parte de una serie de videos en donde comencé hablándote de las esterilizaciones forzadas, hasta llegar a este punto, en donde te recuerdo que haberlas operado como animales y en contra de su voluntad, solo fue uno de tantos abusos que cometieron contra ellos, por no decir que fue el más leve, y todo producto de la marginación que hasta hoy día sigue. Pero de nuevo, seguro crees que hablo de la marginación hacia los votantes de Castillo, que por cierto ahora son los votantes de Sánchez, como algo muy a la ligera. Y mira, no te voy a mostrar las cosas que les decían hace 5 años, te voy a mostrar las cosas que les dicen ahora, para que veas que la marginación sí existe y es predominante. Qué rabia estos huevones, son andinos burros, ¿sabes? Si no fuera por Machu Picchu, huevón, hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba, huevón, un cohete por... Desde ahora yo no voy a consumir mote, ¿ah? Ya les voy hablando. Ni cuy. Ya le voy diciendo yo ya. ¿Qué chucha? Ya no hay televisión, no hay celular. ¿Qué pasa, puneños? No les llegue el oxígeno al puto cerebro. Ay, su madre, que yo no aguanto, yo no comprendo qué les pasa a estos cerrados. ¡Cerrados de mierda! ¡Mari! ¡Come mote de mierda! ¿Qué chucha tú piensas que cuando JP gane te va a regalar tu casa? Te la va a techar, te la va a encementar, le va a poner ladrillo. No le va a poner ni pincho, ¡burro de mierda! ¿Qué chucha piensa que JP les va a regalar cuyes a todos? ¿Ah? ¡Rojos de mierda! Déjame bien, Ayacucho, confío en ustedes. La misma mierda. Prefiere votar por alguien que permitió que electrocutaran a su propia madre. Pero era para que aprenda, pero... Claro, pe huevón, así se aprende, electrocutar a personas, si no como chucha. Yo así se aprende, pe huevón, así se cura la esquizofrenia. No comprendo. ¿Tú por quién votaste, Fabricio? Por Keiko voté yo. Todos esos huevones están jugando con bolas de nieve en Ticlio, en medio de las montañas. Todos ellos ya saben por quién votan ya. Y no tienen fono, huevón. Ellos van a votar nomás con su papelet. Señorita, ¿dónde marco? Acá, ¿no? Este es primo de Pedro Castillo. Este primo de Pedro Castillo. Por este huevón va a votar. Pero este se preocupa por nosotros. Pasa que por teclo todos los días. Vamos a marcar este senador. También. ¡Primos! ¡Quespes! Venga, bebés. ¡Quespes, mamanes! Venga, más. Trae a 40 huevones atrás. Pues. Marquen todos. Roberto Sánchez. Pues, marque la X. No se vayan a salir del cuadrado, por favor, Marcan toditos, pe huevón. Y son como mierda de serrano. ¿Cómo atiendo a pacientes en la sierra cuando llegan al hospital? Pues que aprendan español, pues huevón, su problema. Así de simple. Y a mí que chucha. Mano, ellos son minoría. ¿Por qué obligarías a las mayorías a aprender un idioma de las minorías? Debería ser al revés. Ellos deberían adaptarse a las mayorías, no yo adaptarme a una minoría. No me puedes tú obligar mediante el Estado a adaptarme a una minoría. No tiene sentido alguno, weón. No tiene sentido alguno. Y este pensamiento no solo lo tienen los streamers. Veamos por ejemplo este estado. Isabela, deberían de volver a esterilizar a las cholas.
que se reproducen como cuyes para que no tengan más descendencia tan imbécil y sigan votando por personas que solamente nos llevarán a la mismísima mierda, y más de lo que ya estamos, no habían comas. Solo esperemos que no gane Sánchez, y, si en caso gana, que no vengan llorando con sus caras de cojudos diciendo que los están matando, o que no les dan nada porque fueron ellos mismos quienes nos jodieron a todos, y los que votaron por él en Lima. Son unos tremendos estúpidos. No aprovechan el privilegio de estar en la capital, y no estar junto a los cerrados. Y si nos jodemos, entonces que se larguen y se jodan junto a los demás. Interesante. También tenemos que solo vote la gente civilizada, por favor. Cholo de mierda. Hicieron lo mismo que el 2021. Los odio, ineptos de mierda. No sirven para nada. Es mucho pedir que lean. Es mucho pedir que piensen. Malditos idiotas todos. Ojalá que cuando se caiga el país y los cholos de mierda no puedan viajar, sufran las consecuencias y se mueran de hambre. HDPT. Y para no hacer el video más largo, también tenemos A los cerrados no se les debe dejar votar, mierda. Siempre lo he dicho. Hasta qué pendejo este huevón. Así que creo que queda más que claro que la marginación hacia la gente de provincia no solo sigue existiendo, sino que ya hasta funciona como un ataque integral hacia varios ámbitos de su vida. Es decir, cualquier cosa que hagan, piensen o les pase, será así porque son cholos, serranos, andinos, etc. Al final, todo se reduce a ello. No merecen tener hijos por cholos, son pobres por ser cholos, no merecen votar por ser cholos, son terroristas por ser cholos, y merecen que los maten por ser cholos. Esa es la sociedad de mierda en la que vivimos. Y entonces, regresamos a la pregunta, ¿por qué Pedro Castillo le ganó a Keiko en el 2021? Porque él, con todo y su millón de defectos, representaba a toda esa gente marginada, y si luego de que él ganara y a sus votantes los insultaras, los raciaras, le dijeras que su voto es un fraude, que no saben ni deberían votar, les vacaras al presidente, y luego, cuando salen a marchar, los matas, ¿qué esperabas que pasara? ¿En serio te sorprende que ahora Roberto Sánchez haya llegado a una segunda vuelta? ¿Por quién pensabas que iban a votar? ¿Por Carlos Álvarez? ¿Y dónde está el presidente del Perú? Alguien que me diga dónde está el presidente. Si alguien sabe, que me avise. Ah, no, el presidente soy yo, ¿no? Muchas gracias a todos por ver este video. Este es un recopilatorio que hice de todos mis videos hablando de las esterilizaciones forzadas que subí para Instagram y TikTok antes de las elecciones. Demoré en subirlo aquí porque yo solo hago videos para esas plataformas, pero como me lo han estado pidiendo, también comenzaré a subir videos aquí. Muchas gracias por darle like, por verlo, por compartir, y si quieren apoyarme de alguna u otra manera, aquí está mi yape. Con cualquier aporte estoy más que agradecido. Espero que también se pueda monetizar este contenido. Y de nuevo, muchas gracias por ver. Hasta luego.